otra oficina, así que voy a recurrir a darles la clase desde aquí. Pero bueno, lo importante es que estemos conectados y podamos darla. Esa es la única parte importante de este tema. Como les dije, como les había dicho, voy a comenzar retomando una parte del ejercicio 7 que nos quedó pendiente de resolución. En realidad no es que nos quedó pendiente de resolución, sino que el mismo tenía dos partes. La primera se resolvió en la guía principal y esta segunda parte del mismo ciclo de adquisición y pago tiene que ver con la identificación de debilidades, como habíamos visto, ausencias y deficiencias. Perdón, me olvidé de poner a grabar. Les decía entonces que vamos a continuar, vamos a terminar de desarrollar este ejercicio porque es realmente importante que ustedes puedan terminar de interpretar básicamente cuál es el trabajo que realiza el auditor en este que es uno de los ciclos más importantes. Por favor, que alguien me confirme que esté viendo el ejercicio que quiero desarrollar, por favor. Sí, profe, se ve, parece. Perfecto, gracias. Entonces les decía, la segunda parte de este ejercicio dice, después de haber detectado las fallas de control interno, determinando el riesgo de auditoría involucrado y redactado el programa de trabajo, esta frase, por favor, ténganla muy en cuenta porque es la parte más importante del programa de auditoría, la determinación del riesgo para poder determinar cuál es el programa de trabajo que debemos llevar adelante. Usted procedió a la aplicación del procedimiento de circularización de los saldos a los proveedores. La empresa le entregó un listado de los proveedores a la fecha de cierre del que usted seleccionó para proceder a su circularización el siguiente detalle. Recuerden que uno de los puntos principales que yo les había dicho cuando estábamos determinando el programa, los pasos a seguir para determinar el programa de trabajo, era justamente la de solicitar en principio el listado de todos los proveedores. Entonces, en función de ello, nosotros tenemos que tener en cuenta básicamente lo siguiente. De ese listado, recuerden como evidencia, como afirmación el corte, pues bien, aquí nosotros hemos seleccionado una cantidad de proveedores a los que vamos a circularizar. En este caso, fíjense que tienen saldos y el concepto de cada uno de ellos nos indica de qué está compuesto ese saldo o cómo está compuesto ese saldo. Después hay una aclaración donde vemos un saldo negativo.
Ese saldo dice que es un anticipo entregado para la compra de repuestos y no fija precio. Recuerdan RT17, resolución técnica, donde yo les decía que como dato debíamos sumar conceptos. Bueno, esto nosotros lo habíamos visto en contabilidad superior, cómo era la evaluación de la mercadería en los casos en los que se hacía entrega de anticipos, que podía o no podía fijar precio. En este caso, indica que no fija precio. Visualizando el listado de movimientos del año, usted encuentra que los proveedores Vargas, Combus y Trapecio son los de mayor volumen de operaciones, por lo tanto, opta por circularizarlos en forma positiva directa, mientras que para el resto utilizó la forma en blanco. Desde el punto de vista de la teoría, es muy probable que ustedes ya hayan visto este concepto de circularización positiva directa. ¿Qué significa positiva directa? Significa que yo le voy a mandar un importe y le voy a pedir que me lo confirme si efectivamente este saldo correspondía o no al importe de la mercadería que estábamos viendo. Si nosotros tenemos en cuenta el ejercicio que habíamos estado desarrollando, el 7 en la primera parte, les había mostrado el modelo de solicitud de confirmación, donde poníamos todos los datos del proveedor, salía desde la empresa, recuerden ustedes, salía desde la empresa y debía ser recibido indefectiblemente desde el punto de vista de la auditoría o del estudio de los auditores. ¿Para qué? Como yo les decía, recuerden ustedes, para evitar cualquier tipo de manipulación de la información en el medio. Teniendo en cuenta ello, entonces, mandé a esos 3 proveedores, que son los que tienen los saldos más importantes, el importe. Y para el resto dice, se utilizó la forma en blanco. O sea, regreso aquí y fíjense, el saldo que nos adeuda está en blanco. ¿Para qué? Para que el proveedor coloque ahí cuál es el importe que según ellos tienen como acreencias nuestras, y ahí nosotros podemos realizar la operación de conciliación de ese proveedor. El corte de documentación es el siguiente. El corte de documentación, señores. Último informe de recepción es el de 1479 de fecha 31 de diciembre. Detalle de algunos de los pagos por compra de mercaderías y gastos variados realizados con posterioridad a la fecha de cierre correspondiente al año 19. También desde el punto de vista teórico, recuerden ustedes que la revisión de los hechos posteriores al cierre es una de las tareas primordiales que deben ser llevadas adelante por el auditor en función de que pueda hacer variar nuestra observación respecto de la conciliación de ese proveedor. Los hechos posteriores al cierre, vuelvo a recordarles, desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de presentación de los estados contables. En función de ello, entonces, nosotros tenemos que analizar si se produjeron algún tipo de operaciones posteriores que tienen que ver con estos proveedores que fueron circularizados oportunamente. Hay una observación respecto de la planilla del detalle de fecha que, fíjense ustedes, es fecha posterior al 19, tiene que ver con enero y febrero del año siguiente, del año en el que nosotros estamos haciendo el análisis. En el apartado, el que se indica como el apartado A, dice gasto no contabilizado, no se incluye como gasto a pagar al 31/12 del 19. ¿Qué es lo que se pide? Aplicar el procedimiento de confirmación directa de los proveedores de compra S.A. teniendo en cuenta la información brindada en el planteo y analizar las respuestas recibidas de los proveedores circularizados completando el siguiente cuadro resumen.
Esta es la parte que a mí más me importaba mostrarles y que ustedes, más allá de la solución que les dije que en la próxima clase o dentro de un rato voy a levantarles la solución para que la tengan. De cualquier manera, lo importante es que vean cuál es el control de recepción, cómo estaría compuesta esta planilla, obviamente hoja de trabajo de la auditoría, de los auditores, a efectos de poder tener clara la información que se nos brinda. Dice que el cliente Vargas S.A. tenemos, fíjense, control de recepción del primer envío, segundo envío, control de recepción del segundo envío y las observaciones. ¿Qué habíamos dicho respecto de esto? Que nosotros teníamos varias alternativas para trabajar. Habíamos confirmado, en primer lugar, que nosotros podíamos el caminito que seguíamos respecto de la circularización era mandábamos a los proveedores que estuvieran determinados y a partir de ahí nosotros podíamos recibir o no la información. Podíamos recibir la información, la misma podía estar bien o podía estar mal, o podíamos no recibirla. En el caso de no recibirla, pero que a nosotros nos parece que es importante que nosotros tengamos que reiterar esta información, entonces mandamos un segundo envío. Si ustedes pueden observar, van a ver que en el caso de Combo, por ejemplo, mandamos el primer envío y no tenemos el control de recepción, o sea, no tenemos la recepción de la información. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos un segundo pedido de información. Y todo ello queda efectivamente indicado en la planillita. En este caso, el control de recepción fue positivo y por lo tanto no hay observaciones que realizar. En los otros casos donde no tenemos confirmación de su recepción, hemos hecho el segundo envío y tampoco tenemos ningún tipo de respuesta respecto del mismo. Entonces, ¿qué decíamos que teníamos que hacer? Que nosotros decíamos que teníamos que proceder a la aplicación de procedimientos alternativos para determinar la veracidad de ese saldo o la razonabilidad del mismo. Los proveedores Vargas, Combo S.A. y Trapecio son los únicos proveedores que respondieron a la circular enviada. El resto de los proveedores no ha respondido ninguna de las dos circulares, por lo que usted deberá aplicar a dichos saldos los procedimientos alternativos incluidos en el programa de trabajo, teniendo en cuenta los datos del planteo. Las respuestas fueron las siguientes. Señores, esto en principio es ni más ni menos una planilla con la conciliación que yo realizo de cada uno de estos proveedores. Y esta es la información que recepciono. En función de ello, entonces, lo que tengo que hacer es dejarlo aclarado. Esta es mi hoja de trabajo, este es el procedimiento que yo llevo adelante fundamentalmente a efectos de saber cuál es, a mi criterio, el saldo que tiene la cuenta, cuál es la diferencia y si la misma es realmente razonable o no. En el caso de Vargas dice que el saldo informado por el proveedor es de 31.500 pesos. El saldo contable, que es el que yo tenía, el que me había pasado la empresa para que yo pudiera manejar la información, es de 30.000. Hay una diferencia de 1.500 pesos. ¿Qué comentario agrego a mi hoja de trabajo? Corresponde a intereses según nota de débito de fecha 29 del 12 por 1.500 pesos. En el caso de Combus, el saldo es de 18.500, yo tengo 15.000 en mi contabilidad y tengo una diferencia de 3.500. ¿Qué pude detectar? Que el saldo informado incluye una factura de 3.500 pesos. Y fíjense la fecha de la factura. La fecha de la factura es 2 de enero del próximo ejercicio. ¿Y esto de dónde lo saco? Esta información, señores, lo obtuve de la revisión de los hechos posteriores al cierre.
Aquí, esta información es la que tengo que tener en cuenta cuando voy a desarrollar el ejercicio para poder tener la claridad, la seguridad de que no he omitido leer algo que estuviera directamente realizado con este proveedor. En el caso de trapecio también tengo una diferencia. ¿Cuáles son las referencias? Todas estas son las notas. O sea que lo que estoy mostrando, señores, es la hoja de trabajo que lleva adelante el auditor o el estudio de auditores para poder realizar esta conciliación. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta era una de nuestras tareas más importantes como auditores? Recuerden que yo les dije que aquí es donde nosotros tenemos que prestar mayor atención. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, señores, de esta información, en este ciclo, en este rubro, en esta partida contable que es fundamental para mi empresa, la de las deudas con los proveedores, debo realizar uno de los trabajos más exhaustivos, empleando todas aquellas pruebas alternativas sustitutas de la información que no he recibido o que no he podido recabar. Cruzado con circular recibida se adjunta para los casos en que no se recibió circular contestada, nota de crédito, no corresponde. Usted pudo verificar la existencia de las notas de débito y que no fue contabilizada por el cliente. De la revisión de la documentación relacionada con el detalle del saldo de proveedores al 31/12, usted pudo verificar que con fecha 30 del 12, su cliente realizó un pago a trapecio de pesos 5.000 mediante cheque Banco Nación que fue enviado por correo privado al proveedor en esa fecha. Usted comprobó que el aviso de retorno con la conformidad por el proveedor tenía fecha 3 de enero. Asimismo, verificó la registración del cheque en el libro banco con fecha 30 del 12. Todas estas informaciones que son relativas a fechas de recepción y, como yo les decía, estos son ejercicios de laboratorio, estos están preparados a efecto de que ustedes puedan ver cuál es todo el procedimiento que sigue el auditor a efectos de verificar que el saldo que se nos está presentando es razonable. O sea, no nos quedamos solamente en el mayor, no nos quedamos solamente con la primera información, sino que fundamentalmente, y vean ustedes la importancia que tiene la revisión de los hechos posteriores al cierre, porque desde aquí obtengo muchísima, variada e importante información que va a incidir directamente en la resolución de este caso. Proponer los ajustes que considere necesario para que los saldos queden por su importe correcto y completar la siguiente hoja guía, previa aplicación de los procedimientos alternativos a la circularización para aquellos proveedores que no contestaron. Bien, señores. Aquí, en este caso particular, perdón, permítanme un segundo. Ahora sí. En este caso en particular, nosotros habíamos resuelto la primera parte y yo les había dicho que también forma parte indefectible del trabajo de auditoría
la sugerencia de asientos cuando he podido detectar fundamentalmente en los hechos posteriores al cierre. Profe, disculpe. Sí. Hay una chica que quiere entrar a la clase. Gracias. Les decía entonces que otra de las tareas fundamentales del auditor tenían que ver fundamentalmente con la sugerencia de asientos. ¿Para qué? Porque fundamentalmente, recuerden, durante los hechos posteriores al cierre, el balance aún no está terminado, no está cerrado. Entonces, en función de eso, nosotros podemos sugerir. Por favor, recuerden lo que acabo de decir. Yo puedo, como auditor, sugerir que la empresa lleve adelante o no los ajustes de los asientos sugeridos. Tiene pura y exclusivamente que ver con la resolución que tome o el gerente de administración o el directorio o la alta gerencia de la empresa o el contador. No es necesario que lo lleve adelante. ¿Qué va a ocurrir? De hacerlo, regularizaría la situación. Entonces, de esa manera, no tengo mayores problemas. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es transformando ese control débil en una situación de poder saber claramente que lo he arreglado. Y entonces, en función de ello, lo que hago es decir, bueno, perfecto, la empresa llevó adelante. En mi informe no voy a hacer ningún tipo de referencia. ¿Por qué? Porque a mi sugerencia lo que ocurrió fue que la empresa resolvió ajustar los saldos para que queden de acuerdo a las conciliaciones recibidas. En el caso de que eso no ocurra, en el caso de que la empresa no acepte los asientos que he sugerido, entonces también va a tener su correlato en el informe final. En la segunda parte de este ejercicio, entonces, ¿qué pongo? ¿Qué hicimos? Luego de aplicar el procedimiento de confirmación de terceros del cuadro del control de recepción de las circulares, cuadro de recepción, ¿se acuerdan? Donde yo tenía las fechas, donde yo había puesto quién me contestó, quién no me contestó, si el saldo coincidía, si no coincidía, y en las observaciones había colocado todos aquellos datos que me resultaban interesantes a efecto de que, básicamente, de tener idea de qué es lo que voy a escribir, qué es lo que voy a informar respecto a este rubro. Se recibieron respuestas de 3 proveedores: Vargas, Combos y Travieso. Para Fideo S.A., Esencias Frescas y Récord, se aplicaron procedimientos alternativos. Entonces, ¿cómo era el tema? Insisto en esto porque es importante. Fundamentalmente, la cosa es así. Cuando yo no recepciono ninguna información, ni con el primero ni con el segundo llamado de parte de los proveedores, entonces aplico todo aquello que tiene que ver con procedimientos alternativos. En este caso, ¿cuál es? Es una conciliación. La conciliación la realizo con qué? Si yo no tengo información de afuera, entonces voy a llevar adelante la conciliación con la información de adentro de la empresa. Obviamente con el mayor acompañado de qué? Sin lugar a dudas, acompañado de todos los documentos contables registrables, la factura, nota de débito, nota de crédito, recibo y toda aquella otra información que me permita a mí ajustar ese saldo. De las diferencias observadas entre los saldos contables y el saldo informado por el proveedor en la circular, surgen los siguientes ajustes propuestos por la auditoría. En este caso, señores, ustedes van a ver que tiene que ver
con las operaciones que debieron ser contabilizadas, pero que por diversos motivos no fueron. Entonces, fíjense que el título es asientos propuestos. Quiero que les quede claro, el auditor no realiza ningún tipo de registración. El auditor lo único que hace es sugerir, de acuerdo a la información que tiene, qué es lo que podría ser y qué es lo que podría llevarse adelante. Cada uno de los proveedores, entonces, indico de una u otra manera en esta hoja de trabajo mía, propia del auditor, cuáles son los pasos que seguí, cuáles son los asientos que voy a sugerir para que me queden los saldos con cierta razonabilidad respecto de la información recibida. En este caso, el saldo de Cumus dice no requiere ajustes. ¿Por qué? Porque coincidía plenamente, entonces no había ningún tipo de problema. El saldo de Trapecio corresponde a deuda por compra de una maquinaria, no corresponde su imputación a proveedores, sino a acreedores de bienes de uso. Si ustedes se fijan en el ejercicio, van a ver que la factura correspondía a la compra de una maquinaria. Entonces, señores, ¿qué hace el saldo en la cuenta proveedores? No puede de ninguna manera. Si es la compra de una maquinaria, entonces no corresponde la imputación a proveedores, sino que tiene que cambiar de denominación. Esta tarea también puede ser informada por el auditor a efectos de que claramente me deje a mí la tranquilidad de que la imputación de las cuentas sean las correctas. Ojo, cuando estoy hablando de razonabilidad de un saldo, también estoy diciendo que los conceptos por los movimientos que tiene esa cuenta son los correctos, como en este caso no. Entonces, ¿qué hago? Muevo a proveedores de maquinarias el saldo que había estado mal imputado en su momento. Aplicación de procedimientos alternativos, revisión de pagos posteriores. Saldo del récord no corresponde a la imputación a proveedores, el saldo es por compra de repuestos. O sea, sí existen algún tipo de errores en la imputación, errores en los conceptos, no hay ningún problema. Si son detectados por la auditoría, obviamente, una de nuestras tareas también debería ser informada sin ningún lugar a dudas a el responsable de la contabilidad de la empresa. Pero insisto, esto es solo a modo de sugerencia. Estos son los asientos en los que básicamente nosotros lo que estamos haciendo es dejando sentado en la hoja de trabajo cuáles van a ser aquellos asientos sugeridos por la auditoría a efectos de que puedan esos saldos tener los saldos que efectivamente, esos proveedores tener los saldos que efectivamente corresponden. Por último, dice, se obtuvo evidencia de la razonabilidad del saldo de Fideo SRL y de Esencias Frescas S.A. Todo ello tiene que ver entonces básicamente con la posibilidad de que nosotros podamos armar la planillita. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en el ejercicio una planilla en blanco? Bueno, la idea es que nosotros la completemos de esta manera. Fíjense, ¿se acuerdan que teníamos una diferencia de 1.500 pesos? Que nosotros teníamos una diferencia de 1.500 pesos en la información que estábamos manejando. Entonces, estoy refiriéndome a cómo vamos a arreglar estos saldos si la empresa acepta los ajustes que hemos hecho. Entonces, en función de ello, vamos a tratar de corregir estos saldos para que los mismos sean coincidentes con las operaciones que estamos llevando adelante. Entonces, fíjense, en este caso,
30.000 dice que tenemos un ajuste y los vamos indicando, digamos, y los vamos haciendo referenciar a cada uno de los ajustes que le dimos número. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos de dónde viene. Entonces, de esa manera, en vez de quedar con 30, queda con 31.500, que era el saldo que efectivamente tenía. Lo mismo ocurre con Combus, lo mismo con Trapecio, en los que no hay, en el caso de Combus, no hay ningún tipo, dice sin ajuste. ¿Por qué? Porque efectivamente los saldos eran coincidentes. Respecto a de Fideo, de Sensi y de Record, son los ajustes que nosotros llevamos adelante. De esta manera, señores, nosotros vamos a tener otra planilla que va a ser diferente a la que en principio teníamos, y entonces de esa manera nosotros podemos tener la certeza, cuando elevemos el informe, de que la operación que hemos llevado adelante sea la correcta. La primera parte del ejercicio la habíamos visto y la habíamos resuelto en función de todos y cada uno de estos puntos que se nos había solicitado. Primero y fundamental, que identifiquemos las debilidades, ausencias y deficiencias del control interno y explicar el tipo de riesgo de auditoría que incrementaría dichas debilidades. Entonces aquí recuerden, el riesgo y el control interno van de la mano. Son importantes que nosotros determinemos cuál es el tipo de riesgo, cómo lo afecta, ¿para qué? Para que fundamentalmente podamos saber cuál es el enfoque que le vamos a dar a nuestro programa de auditoría. Repasen la teoría, porque aquí fundamentalmente reside el cuerpo principal de esta parte del trabajo. Después habla de confeccionar el programa de trabajo de auditoría que corresponde al ciclo. Otro de los puntos que le dije es fundamental que nosotros hagamos un análisis claro, detallado, de cada uno de los ciclos. Son extremadamente diferentes. Cuando nosotros hablamos del ciclo de disponibilidad, cuando nosotros hablamos del ciclo de pago, cuando nosotros hablamos del ciclo de compras, cada uno de ellos tiene esencialmente, tiene en su esencia diferentes aspectos que debemos tener en cuenta para poder llevar adelante una adecuada planificación de ese programa de auditoría. Y cuando estoy hablando de una adecuada planificación, recuerden ustedes que estoy haciendo referencia entonces al tercer riesgo. ¿Cuál era el tercero? El de retención. Ese nos correspondía a nosotros, ese era responsabilidad lisa y llana de la auditoría, que era la de equivocarnos en la aplicación de pruebas sustantivas, de equivocarnos en el análisis del control interno y de esa manera no llegar a un buen resultado de las operaciones que debíamos hacer. Cuando se nos pide la realización de la confección de un trabajo de auditoría, el mismo debe ser lo suficientemente amplio, debe ser lo suficientemente completo. ¿Para qué? Para que nosotros, desde todo punto de vista, podamos tener en cuenta esa primer parte que habíamos visto. Recuerden, afirmaciones, objetivos de la auditoría y evidencia. Señores, no desprendan el trabajo del análisis de estos tres puntos que son esenciales. Si yo no puedo, si yo no recuerdo cuáles son ellos, es muy probable que tenga la necesidad imperiosa de, sin lugar a dudas, llevar adelante tareas que pueden llevarnos más tiempo, más esfuerzo y no ajustarse efectivamente a el trabajo que estoy llevando adelante. De esta manera, entonces, hemos resuelto este ejercicio
desde dos puntos de vista. Por un lado, la primer parte del trabajo, un ciclo de adquisiciones y pago. Este es uno de los ciclos más importantes. Aplicamos los procedimientos y fíjense que en la primera parte de este ejercicio decía aplicar los procedimientos de circularización a los saldos de los proveedores. Este caminito de circularización, este proceso de circularización a los proveedores es, vuelvo a repetirle, una de nuestras tareas más importantes. Por lo tanto, señores, bajo ninguna circunstancia yo debería dejar de aplicar el procedimiento de circularización. Y recuerden, puedo hacerlo desde, como decía el ejercicio, en forma positiva, o sea, pedirle que me diga si el saldo es correcto, o en blanco, de manera de no de dejar el espacio en blanco para que el proveedor me ponga el saldo que dice tener. Y por último, puedo poner un saldo que sea el correspondiente al proveedor. Entonces, de esa manera, yo tengo que hacer todo el caminito a efectos de determinar entonces la razonabilidad de este saldo. En esta primera parte, lo que había hecho era básicamente mostrarle lo que se había detectado desde el punto de vista del control interno. Si recuerdan el ejercicio anterior, había circunstancias en las que los controles eran fuertes. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre recuerden, control interno, dos circunstancias, o es un control fuerte o es un control débil. Si es un control fuerte, el mismo puede transformarse en control clave. Ojo, puede ser fuerte, pero puede no transformarse en clave, en función de que habíamos dicho que si aplicábamos la prueba de control y la misma daba en forma positiva, entonces sin lugar a dudas nosotros teníamos la certeza de que ese era un control clave y nos permitía dejarlo de lado. ¿Para qué? Para que pudiéramos abocarnos al estudio de los otros. ¿Y cuáles son los otros? Aquellos controles débiles. Entonces, en función de esos controles débiles, nosotros debíamos ir por las pruebas sustantivas. ¿En qué consistían las pruebas sustantivas? En hacer un análisis más profundo de todo y cada uno de ellos, en función de que desde el programa de trabajo de auditoría, nosotros debíamos, sin lugar a dudas, indicar cuáles eran esas pruebas alternativas que íbamos a aplicar y a quién le íbamos a aplicar cada una de ellas. Dicho esto, señores, quedaría resuelto entonces los dos temas, los dos puntos que se resuelven en este ejercicio. Ahora vamos a trabajar con el próximo ejercicio, que es, si yo lo encuentro, porque se me termina de perder nuevamente, el ejercicio número 9, que es el que estaba previsto para darlo hoy. Básicamente no se preocupen, porque lo que vamos a hacer es dividir una parte ahora y una parte más para la clase que viene. ¿Por qué? Básicamente porque yo quiero que en este ejercicio que vamos a comenzar ahora, nosotros tengamos la certeza de que estamos trabajando sobre uno de los ciclos, reitero, más importantes de todos. Y entonces, teniendo en cuenta
el mismo, hemos resuelto trabajar en varios ejercicios. ¿Para qué? Porque desde diferentes puntos de vista van a ver que vamos a llegar siempre a la misma conclusión. ¿Qué es cuál? Que es la aplicación del programa de auditoría que nos tiene que necesariamente servir desde todo punto de vista para que nosotros podamos tener la certeza y brindar un informe que realmente sea válido a efectos de que, ni más ni menos, que de poder tener la certeza de que el trabajo que estamos realizando y que del informe que estamos brindando sea total y absolutamente confiable. Dicho esto, señores, vamos a trabajar entonces sobre este práctico, el número 9, que es de un nuevo ciclo. Ahora vamos a trabajar sobre el ciclo de ventas y cobranzas. El otro era de adquisiciones y pagos, y este es el ciclo de ventas y cobranzas. Antes que me pregunten, señores, les confirmo entonces las fechas en las que llevamos adelante los exámenes. El 2 es el primero, el 13 de noviembre, si mi memoria no me falla, y allá por el 23 el recuperatorio. En este primer parcial vamos a tomar hasta esta unidad, hasta la unidad 7, que es el ciclo de ventas y cobranzas. Es lo que me indicó y me autorizó a que se los diga la profesora titular. Si ustedes me permiten un segundo, solo un segundo, quiero confirmar que les esté diciendo lo correcto. La profesora informa que el viernes 2 es el primer examen en la teoría hasta la unidad 7, ciclo ventas y cobranzas incluidas. Entonces, por favor, hasta este ejercicio, hasta esta clase y la que viene, por supuesto, todavía tenemos tiempo, vamos a incluir los temas para la realización tanto del práctico como de la teoría. Vamos a trabajar sobre este ejercicio. A mí realmente este ejercicio me gusta y mucho, y me gustaría que a ustedes también les interese, porque lo que vamos a hacer básicamente es un comparativo de dos empresas que tienen una situación en común. ¿Cuál es la situación en común? Que una es una controlada de la otra. Y entonces, ¿qué ocurre en sociedades controladas? ¿Cuál es el trabajo de la auditoría? ¿Lo debemos realizar por separado? ¿Realizamos todas juntas? ¿Por qué? Porque recuerden que si son sociedades controladas, lo que van a hacer en definitiva en un momento dado es presentar un solo balance donde van a estar ambos, van a estar la información de los dos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente cuando hagamos el programa de auditoría vamos a necesitar saber si lo vamos a hacer por separado o lo vamos a hacer todo junto. El ejercicio dice que el tema es enfoque de auditoría, programa de trabajo. Señores, son dos temas que por favor tenganlo total y absolutamente internalizado. Enfoque de auditoría. Ese es un punto importante en esta materia. Estudien, repasen, lean y memoricen, no por estudiar de memoria, sino recuerden cuáles son los enfoques de auditoría y básicamente para qué nos sirve y a dónde nos lleva.
El objetivo de este trabajo dice que es identificar las etapas del proceso de auditoría en el ciclo de ventas y cobranzas y que redactemos un programa de auditoría para el ciclo. Así como yo les dije que tenemos un programa de auditoría específico para el de adquisiciones y pagos, definitivamente lo tenemos para el de ventas y cobranzas. Y aquí, señores, es un poco más extenso, es más complicado. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que todo el trabajo, igual que en el anterior, igual que en el ciclo anterior, en este, vamos a partir indefectiblemente del análisis de las normas internas, del análisis de eso que nosotros llamábamos políticas en cada uno de los ciclos. Bueno, aquí el control interno nos va a llevar a determinar entonces cuál es, por un lado, el enfoque que le vamos a dar y, sin lugar a dudas, determinado el enfoque, cuál es el programa que vamos a emplear. El ejercicio dice que un importante estudio contable que se dedica a desarrollar tareas de auditoría externa de estados contables es contratado por un grupo económico, Fantasías Animadas S.A., que se dedica a la fabricación, distribución y venta de juguetes, encomendándosele la tarea de auditar sus estados contables que cierran el 31 de diciembre de cada año. El grupo económico está integrado por las siguientes sociedades controladas. Mecano S.A., que se dedica a la fabricación y distribución mayorista a todo el país de juguetes de su propia producción. Y Toy S.A., que se dedica a la comercialización minorista de juguetes. ¿Qué les dije cuando comenzamos a trabajar sobre los programas de auditoría? Que uno de los puntos más importantes de nuestra tarea es saber, es conocer, es tener la certeza de cuál es la actividad que desarrolla cada una de las empresas que vamos a auditar, dónde desarrolla su actividad, cómo se desarrolla, cuál es la zona, cuáles son los productos que fabrica o cuáles son los productos que vende, a quién los vende, cuáles son sus ciclos, cuáles son sus condiciones de venta, cuáles son sus condiciones de compra. En función de todo ello, cuando nosotros recabamos toda esa información, recién ahí estamos en condiciones de poder llevar adelante todo lo demás. En este caso, estamos, si bien es cierto, son dos empresas pertenecientes a un mismo grupo, las mismas se dedican a dos actividades total y absolutamente distintas. La primera dice que se dedica a la fabricación y distribución mayorista a todo el país y la segunda a la comercialización minorista de los juguetes que fabrica Mecano. Entonces, una está relacionada directamente con la otra y en función de ello veremos qué es lo que ocurre. De conversaciones con los directivos de la firma y visita preliminar a las mismas, se obtiene la siguiente información sobre las particularidades de cada una de ellas. O sea, lo que vamos a hacer ahora es un repaso de cuáles son las normas internas que tiene cada una de estas empresas y cómo se encuentran directamente relacionadas entre ellas. ¿Cuál es la tarea que se me pide que lleve adelante? Teniendo en cuenta la información suministrada, explique si considera conveniente la aplicación del mismo programa de trabajo de auditoría para ambas empresas o no, y fundamente su respuesta. Confeccione él o los correspondientes programas de auditoría, según la decisión del punto anterior, para el ciclo de ventas y cobranzas, para validar las afirmaciones de existencia, derechos, integridad y evaluación. Y por último, justificar la elección de los procedimientos propuestos para la tarea. Señores, ¿qué se nos pide? Primero y fundamental, lo que se nos está pidiendo es que nosotros determinemos cuáles de
de las posibilidades de trabajo tenemos adelante. Si nosotros hacemos un solo informe de auditoría de ambas empresas o consideramos que el informe de auditoría, el trabajo de auditoría debe ser realizado por separado en función de qué, de los puntos que nosotros vamos a analizar ahora, teniendo en cuenta entonces todos estos procedimientos de control interno que podemos detectar en cada una de ellas. Mecano. ¿Qué habíamos dicho de Mecano? Les recuerdo entonces, Mecano era una fabricación y distribución mayorista y TOY minorista. ¿Qué hemos determinado? ¿Cuáles son las afirmaciones que hemos encontrado en Mecano? Produce los juguetes a pedidos. Realiza ventas a distribuidoras más pequeñas o a comercios, no efectuando venta a consumidores finales. Respecto de las ventas, ¿cómo está organizada? ¿Qué hemos podido determinar? ¿Cuáles son las afirmaciones que puedo llevar adelante? Dice, en cuenta corriente comercial, se cancelan dentro de los 30 días con cheques de pago diferido propio de los clientes emitidos a favor de Mecano S.A., no a la orden, en efectivo o cheques corrientes y cruzados. Todas las cobranzas son depositadas en la cuenta corriente que posee la firma en el banco francés, segregándose en boletas diferentes los depósitos de valores de los en efectivo. ¿Qué pasa con la facturación? ¿Cómo funciona la facturación en esta empresa? Mediante medios mecánicos. Está autorizada a imprimir los datos obligatorios preimpresos de las facturas. Se emiten facturas cuando se recibe el remito debidamente conformado. ¿Y qué ocurre con la existencia de estos productos? Otro de los conceptos importantes dentro de nuestro ciclo, que es el de bienes de cambio. En almacenes se lleva ficha de inventario permanente. Recuerden ustedes, inventario permanente, que era uno de los métodos más seguros para tener una información real y cierta de las existencias, en la cual se asientan las salidas de mercadería documentándolas con el remito emitido. Otra persona de despacho efectúa recuentos físicos rotativos semanales de distintos productos y constata las divergencias que pudieran existir con las fichas de inventario permanente, informando al encargado de depósito. Semanalmente, un empleado de contaduría verifica la conciliación entre los despachos emitidos, fichas de inventario permanente, con lo facturado, correlación numérica de los remitos y emite un informe escrito de las discrepancias y sus motivos. Consultada la empresa sobre la disponibilidad de tiempo para realizar el corte de ventas, nos informa que no tiene ningún inconveniente en cerrar el día que se realiza el corte y no realizar actividad comercial, dado que puede programar la producción y el despacho. Si estuviéramos presentes, si estuviéramos en la presencialidad, lo primero que yo les pediría a ustedes es, de lo leído, que me digan si pueden detectar puntos fuertes, si pueden aplicar pruebas de control y si los mismos pueden transformarse en controles claves. Sin lugar a dudas, señores, vamos a hacer un repaso rapidito para que ustedes vean que los ejercicios, como yo les decía, no están desprendidos uno del otro, sino que por el contrario, guardan una correlación y una continuidad de conceptos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos aplicando lo que ya vimos. Fíjense, en principio dice que realiza ventas a distribuidoras más pequeñas o a comercios, no efectuando venta a consumidores finales. Básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que
se cumple la premisa de que es una distribución mayorista, o sea, no hay ventas menoristas. Esto ya de por sí nos da cierta tranquilidad de que ese control interno se está cumpliendo sin ningún lugar a dudas. Riesgo de control, riesgo inherente, riesgo de detención. En este caso no tendríamos ningún tipo de riesgo porque cumple efectivamente con lo que habíamos dicho. Ahora, básicamente, señores, vamos a ver el punto de ventas y el punto de facturación. Respecto del punto de venta, ¿qué hemos podido determinar? En cuenta corriente comercial, se cancelan dentro de los 30 días con cheques de pago diferidos propios de los clientes, emitidos a favor de Mecano, que es la empresa que está vendiendo, no a la orden, en efectivo o cheques corrientes y cruzados. Sin ningún lugar a dudas, señores, y márquenlo, remárquenlo, es un control fuerte. No hay posibilidad de que nosotros podamos cometer ningún error en cuanto a la conceptualización de si este es un control clave o no. ¿Por qué? Porque fíjense que no solamente la operación se realiza con cheque o de contado, sino que a su vez admite todas las modalidades de cheques corrientes, cheques cruzados. ¿Se acuerdan lo que les decía que esta materia absorbe un poco de conocimiento de las otras? Acá de qué estamos hablando, de papeles de comercio. Acá nosotros sabemos efectivamente qué es un cheque, o deberíamos saber qué es un cheque de pago diferido y cuál es la seguridad que nos da, por ejemplo, el que esté emitido no a la orden. O sea, ¿puedo verificarlo? Sí. ¿Puedo obtener de alguna manera una prueba de control? Sí. ¿Por qué? Porque miro la factura, miro la venta, miro cómo está cobrado, veo que está emitido el cheque y entonces de esa manera puedo aplicar la prueba de control y decir sin lugar a dudas que este es un control clave. Todas las cobranzas son depositadas en la cuenta corriente que posee la firma en el banco francés. Todas las cobranzas son depositadas. Otra circunstancia que a mí me permite claramente tener la certeza de que yo tengo la posibilidad de realizar una prueba de control. ¿Por qué? Porque si son depositadas en la cuenta corriente que posee la firma, yo con verificar las facturas y las hojas del banco, las hojas resúmenes del banco francés, puedo tener la certeza de que esa operación ha sido llevada adelante de acuerdo a lo que estaba previsto. Segregando se dicen boletas diferentes los depósitos de valores de los efectivos. O sea, no hay posibilidad de que el dinero permanezca en la empresa. Obviamente tengo una certeza y tengo una seguridad en el manejo de la misma. Hasta aquí, señores, no veo la posibilidad de que exista ningún punto débil, ninguna situación de control interno débil que me lleve a mí a pensar que debo aplicar algún otro tipo de pruebas a efectos de hacer el programa de auditoría. Ahora miremos lo que dice respecto de la facturación. Mediante medios mecánicos está autorizado a imprimir los datos obligatorios preimpresos de las facturas. Se emite factura cuando se recibe el remito debidamente conformado. De nuevo, un procedimiento fijado por la empresa, control interno, en el que me dice claramente cuál es el circuito procedimental que debo llevar adelante a efectos de hacer la facturación. Entonces, de esta manera, no hago, no cometo errores respecto de la facturación porque debo tener un remito y dice que debe estar debidamente conformado a efectos de la emisión de la factura.
pero a su vez, no solamente que al ser llevado por medios mecánicos escapa a la posibilidad de algún error o fraude por parte de quien lo emite, porque el sistema no permite, por ejemplo, saltear números. Si se comete algún error, se puede corregir o se puede anular, pero queda debidamente registrado. Respecto de el almacenamiento, como les decía, lleva ficha de inventario permanente. Esto nos da la absoluta certeza de que es uno de los métodos más seguros. No es que no pueda cometerse errores, pero lo que estoy diciendo es que es uno de los métodos más seguros para tener la certeza de cuál es la existencia y por supuesto su valorización, en el cual se asientan las salidas de mercadería documentándolas con el remito emitido. Recuerden ustedes que el remito debidamente conformado y emitido no servía para realizar la factura. Entonces, de nuevo, otro control cruzado entre dos sectores diferentes de la empresa. Otro punto fuerte, otra situación que nos permite a nosotros visualizar claramente cuál sería el circuito interno por el que pasa la mercadería a efectos de ser despachada. Pero no obstante eso, dice, otra persona de despacho efectúa recuentos físicos rotativos semanales. O sea, no espera al inventario de fin de año, ese que obligatoriamente debemos llevar adelante, para confirmar la existencia de la mercadería, sino que una persona que está debidamente capacitada, efectúa recuentos físicos rotativos. ¿Eso qué significa? Que selecciona alguno de los productos elaborados por la empresa y lleva adelante una verificación de la existencia respecto de seguramente esas fichas de inventario permanente que tiene asentada la cantidad producida, la cantidad vendida, la cantidad que se encuentra defectuosa, la que se ha dado de baja, etcétera, etcétera, etcétera. De distintos productos, y constata, las divergencias que pudieran existir con la fecha de inventario permanente. Es lo que les decía. Si hay un producto que está en mal estado y entonces debe ser dado de baja y no se cargó en la ficha, entonces automáticamente se produce el ajuste, pero fíjense que a su vez informa al encargado de depósito. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la prueba de control nos llevaba necesariamente a la verificación de documentación de dos papeles, de dos informes, de dos registros, de dos documentos, de una comparación entre dos conceptos, dos elementos que nos permitieran a nosotros llevar adelante la certeza de que esa información era correcta? En este caso, ese informe al encargado del depósito respecto de las divergencias va a tener que, o de las diferencias que existen, va a ser, sin lugar a dudas, con las fichas de inventario permanente y el informe que elabora esa persona que se encuentra capacitada. Para completar todo este proceso, semanalmente un empleado de la contaduría verifica la conciliación entre los despachos emitidos, ficha de inventario permanente, con los facturados. O sea, de nuevo se incorpora a este circuito una persona de otro sector. De nuevo un triple control cruzado. De esa manera no existe la posibilidad de que pudieran existir mayores divergencias. Correlación numérica de los remitos y emite un informe escrito de las discrepancias y sus motivos. Siempre que emita un informe, señores, recuerden, el mismo nos da lugar a la verificación a través de la prueba de control para que el mismo sea transformado en control claro. Por último, y este no es un punto menor, si bien es cierto, no configura ningún tipo de control, ni configura ningún movimiento que pueda a nosotros, los auditores, darnos cierta información, pero nos brinda la posibilidad de realizar un trabajo con cierta comodidad.
Consultada la empresa sobre la disponibilidad de tiempo para realizar el corte de ventas, nos informa que no tiene ningún inconveniente en cerrar el día que se realiza el corte y no realizar actividad comercial, dado que puede programar la producción y el despacho. De nuevo, señores, estamos en presencia de empresas en nuestro medio, en el que, como yo les decía, y más aún con la situación actual, el cerrar, el permitir que no se venda, puede ocasionar un daño bastante importante. Entonces, en función de ello, que la empresa nos brinde la posibilidad de trabajar sin que exista una movilidad en la existencia de esos productos, también nos transmite, sin lugar a dudas, la certeza de que él no se va a mover y entonces nosotros podemos realizar toda la tarea durante un día completo sabiendo que el recuento que hicimos a las 7, 8 de la mañana tiene que coincidir sin lugar a dudas con una prueba selectiva que podemos hacer a las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque no hubo movimiento, que ya de por sí sería a otras empresas, porque no se olviden que esta es de carácter mayorista. Hasta aquí, señores, hicimos un análisis total y absolutamente positivo sobre la organización de esta empresa. Ahora veamos la otra, que está también directamente relacionada, porque recuerden ustedes que estamos hablando de empresas controladas. ¿Qué pasa con las ventas? ¿Qué dice de las ventas? A consumidor final, en un único local de venta. Trabaja únicamente de contado efectivo. Hasta aquí, señores, nosotros vamos a ir teniendo, recuerden que Toy S.A. era una empresa de carácter minorista. Se dedica a la comercialización minorista de juguetes. Entonces, de esa manera, sabemos que nosotros podemos estar en presencia de muchos clientes. ¿Por qué? Porque a diferencia de la anterior, esta va a distribuir sus ventas a varios clientes. Trabaja únicamente de contado efectivo. No es que sea una condición sine qua non que la empresa tenga que trabajar con cuentas corrientes, con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito, con operaciones a crédito. No es necesario, pero piensen ustedes desde el punto de vista del rendimiento, piensen ustedes desde el punto de vista de la utilidad que persigue una empresa. Si solo nos limitamos a la venta de contado efectivo, estaríamos reduciendo drásticamente el mercado, porque hoy el manejo del dinero es bastante riesgoso y entonces en función de ello podría ser un impedimento para tener, por ejemplo, un aumento considerable de ventas. Pero bueno, esa es una situación de la empresa. Las cobranzas no son depositadas en banco a los fines de evitar los elevados costos vinculados a comisiones bancarias e impuestos de la 25413, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Aquí, señores, si ustedes tienen que convenir conmigo, esta impresionante debilidad del control interno. No son depositados en el banco. Si bien es cierto, tiene razón que los costos vinculados a operaciones bancarias y de los impuestos son elevados, pero es una debilidad muy, muy grande de la empresa el no trabajar haciendo un depósito de sus cobranzas. ¿Por qué? Porque piensen ustedes en el riesgo de robo, en el riesgo de fraude, en el riesgo de los propios empleados, si no son muy fieles, que pueda correr esta empresa en función de tener todo el dinero almacenado dentro de la misma. ¿Qué pasa con la facturación de Toy? Posee controlador fiscal que emite ticket. El sistema posee una cinta testigo que almacena las operaciones realizadas. Este podría llegar a ser un punto fuerte.
este podría llegar a ser un punto fuerte. Si ustedes recuerdan, el controlador fiscal es un equipamiento brindado por la AFIP, por la entidad recaudadora, en la que nosotros podemos tener a la finalización del día cierto control. Había una operación que, finalizado el día, largábamos el famoso control Z. ¿Qué era el control Z? Era una tira de papel que sale del controlador fiscal en la que se nos indica por separado, qué productos se vendieron, en qué área estaba cada uno de ellos y cuál era su precio. Así que por aquí podríamos decir, bueno, que un punto fuerte de control interno tendríamos a tener este controlador fiscal, que por supuesto es de carácter inalterable porque no puede ser modificado desde ningún punto de vista. Consultada la empresa sobre la mejor forma de realizar el corte de venta, nos informa que por el tipo de actividad venta al público no puede cerrar y propone organizar un día sábado que suele haber menos movimiento. Señores, es lo que yo les decía en contraposición con la empresa anterior. Cuando nosotros estamos hablando de que lo que pretendemos controlar, por ejemplo, todos los bienes de cambio, toda la mercadería que tenemos para la venta, las mismas continúan siendo vendidas, continúan teniendo movimientos en los inventarios, los resultados pueden llegar a ser bastante problemáticos. ¿Por qué? Porque nos obligaría, sin lugar a dudas, a implementar otros tipos de prueba, otros tipos de controles para tener cierta seguridad que lo contado al principio del día coincida con lo del final, con la diferencia que en el mismo puede ocurrir en función de que ese artículo se ha vendido. Entonces, fíjense ustedes que no es lo mismo tener una ficha de control que diga existencia inicial 1000, se vendieron 10, quedan 990 y a la finalización del día continúan siendo los 990. Yo puedo hacer algún tipo de verificación y los voy a encontrar. En cambio, en este caso, nosotros podemos tener un movimiento bastante importante. Perdón, en el primer caso tenemos 1000 y como no existe ningún tipo de ventas, entonces vamos a tener 1000 a la finalización. En este caso tengo 1000, vendo 10, me quedan 990 y tengo que ir ¿a dónde? Tengo que ir a la documentación base, tengo que buscar la factura, tengo que buscar los remitos, tengo que buscar toda la información del control alternativo que me permita detectar que existe y que esa diferencia haya sido verificada. En este caso no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Primero, porque no me deja cerrar la empresa y por lo tanto la actividad va a continuar, pese a que dice que el sábado es un día que puede tener poco movimiento. No me da mayores seguridades. De cualquier manera, señores, digamos que podría llegar a ser útil el saber que no tengo tanto movimiento como algún otro día. No se lleva ficha de inventario permanente. Se optó por el método de costeo de diferencia de inventario. Señores, encima el método de costeo de diferencia de inventario, si nosotros hacemos un poquito de memoria, solo un poquito de memoria, recuerden ustedes cuál era la gran problemática que nos presentaba el costeo por diferencia de inventario. Que si la mercadería se rompía, si la mercadería se deterioraba, si la mercadería no servía, no figuraba como una venta, como una baja, figuraba como una venta. Entonces el dato que nos tira esa información no es realmente fidedigna. Solo se realizan recuentos mensuales de los juguetes electrónicos de elevado costo y escasa rotación. De nuevo, falla de control interno. No solamente que no tengo la ficha de inventario permanente, sino que la revisión que hago de los mismos, el inventario que hago de estos productos,
he aplicado, señores, la empresa ha aplicado, falla de control interno, un método que tiene que ver con el corte mal encarado, solo productos de costo elevado y escasa rotación. O sea, fui a hacer el control de los productos que menos movimientos tienen. Entonces, y el resto, ¿y qué es lo que me interesa? Me interesa poder verificar aquellos que tienen mayor movimiento, no menor movimiento. Otra falla de control interno y muy grave. El presidente de Fantasías Animadas manifiesta que teniendo presente que forman parte del mismo grupo económico, del mismo rubro juguetería y a los fines de reducir el costo de los servicios hora hombre, propone se desarrolle un único contrato de auditoría externa para ambas sociedades controladas. Primer tema, primera problemática y realmente una situación a la que tenemos que tener muy, muy en cuenta cuáles son las circunstancias que se nos presentan y qué y cómo deberíamos llevar adelante esta auditoría. Yo hoy, ahora, en este mismo momento les preguntaría, ¿y ustedes qué creen que va a ser más útil teniendo en cuenta este pseudo ahorro que pretenden los directores de la empresa respecto de nuestro trabajo, hacer un solo programa o necesariamente deberíamos trabajar por separado? La respuesta, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta las inmensas diferencias del control interno que existe entre una empresa y la otra, yo les digo que la respuesta es no podemos bajo ninguna circunstancia hacer un solo informe de auditoría, un solo programa de auditoría. Debemos necesariamente dividirlo en función de qué, en que tenemos básicamente dos empresas. Una donde podemos tener sin lugar a dudas la certeza de que funciona maravillosamente bien. Todas las afirmaciones leídas prácticamente se transforman en controles fuertes, en controles claves. Hemos aplicado las pruebas de control y sin lugar a dudas nos da la tranquilidad de que podemos trabajar sobre la razonabilidad de los saldos emitiendo un informe sin mayores problemas. Si bien se trata de dos empresas vinculadas, resulta conveniente la aplicación de programas a medida, auditoría, un enfoque empresarial SLOCE y otros. ¿Por qué la aplicación de programas a medida? Porque si bien es cierto, pertenecen al mismo grupo, son empresas que tienen total y absolutamente diferenciados sus controles internos. Dado que el objetivo de la auditoría es obtener evidencias válidas y suficientes que satisfagan al auditor sobre la validez de la información contenida en sus estados contables, y ese grado de satisfacción será mayor poniendo énfasis en estos puntos de los que yo les vengo hablando. Los riesgos inherentes de la actividad, teniendo presente la naturaleza del negocio, el contexto que lo rodea, bienes o servicios vendidos, situación de los clientes. Por favor, recuerden ustedes que lo que estamos por hacer o estamos por desarrollar es que, teniendo en cuenta la información suministrada, informar si considera conveniente la aplicación del mismo programa de procedimiento de auditoría para ambas empresas o no, y fundamente la respuesta. Lo acabo de contestar, no es conveniente, y el fundamento de la respuesta tiene que ver con el análisis del control interno, que son diametralmente opuestos. Para una, todos puntos fuertes y que pueden transformarse en control clave, y para la otra, todos absolutamente son puntos débiles que requieren de un análisis o de la aplicación de pruebas sustantivas más profundas. Elaborar el o los correspondientes programas de auditoría, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora.
los riesgos inherentes al control, las debilidades de los controles internos, por diferencia en sus estructuras y procedimientos de comercialización. En una teníamos procedimientos, circuitos claramente identificados, no teníamos mayores problemas. El sistema era informatizado, hacíamos la verificación de los remitos con las facturas, la numeración era correlativa, los controles se daban en 3 niveles diferentes, en la venta, en el que llevaba el inventario y por último la participación de contaduría. En el otro no existía absolutamente, en todo, estoy refiriéndome, no existía ningún tipo de control y no había posibilidad desde ningún punto de vista de ingresar a poder determinar alguna posibilidad siquiera de perdón, de poder hacer algún control de alguna naturaleza. No me permitía bajo ninguna circunstancia poder tener alguna certeza, alguna, ¿cómo se dice? Alguna posibilidad de verificar a través de las evidencias que habíamos visto de las afirmaciones de existencia, de validación de derechos y obligaciones y mucho menos la aplicación del corte. Este enfoque de auditoría a medida busca eficientizar la tarea de la auditoría, ofreciendo un servicio individual en atención a las particularidades de cada empresa y no un programa estándar para todas las empresas, porque por ser general pueden organizar esfuerzos innecesarios en operaciones bien controladas o poco significativas y falta de procedimientos suficientes en la otra empresa donde no había nada. Dentro del programa integral de auditoría, lo perteneciente al ciclo de ventas y cobranzas, con el propósito de satisfacer los objetivos de integridad y veracidad son. Y aquí, señores, el programa integral de auditoría lo vamos a separar básicamente en 2. En esta primer parte de la clase, y lo voy a cortar cuando termine de hacer el análisis del programa de auditoría, voy a trabajar sobre Mecano S.A., que es la que estaba muy bien organizada, la que no me daba mayores problemas y la que básicamente me va a dar muchísimo menos trabajo en la aplicación de las pruebas y las evidencias, por supuesto, persiguiendo los objetivos de la auditoría y poder tener así cierta certeza sobre la razonabilidad de los saldos que estaban impresos. Lo primero es realizar el corte de las ventas. Como nosotros claramente podíamos tener, sin lugar a dudas, la posibilidad de trabajar con una empresa que se encuentra cerrada, el corte de las ventas lo íbamos a hacer teniendo en cuenta aquellas empresas que vendieran más, teniendo en cuenta aquellas empresas donde sus operaciones fueran más repetitivas. Nosotros podemos aplicar aquí cualquiera de las variables del corte, cualquiera. ¿Por qué? Porque todas ellas se van a transformar, sin lugar a dudas, en una situación bastante importante y bastante fidedignas. Obtenga un detalle de las cuentas por cobrar. ¿Recuerdan lo que les decía? Sin lugar a dudas, cuando inicio mi trabajo de auditoría, debo contar sin lugar a dudas con información suministrada por la empresa. ¿Se acuerdan lo que era la carta de gerencia? ¿Se acuerdan donde decía que nosotros debíamos obtenerla porque era importante saber que la información que me suministraba estaba dada por las personas de adentro de la empresa, de adentro de la organización, y que básicamente ellas eran responsables por su contenido? Selecciona una muestra de clientes mediante la selección estratificando a la fecha de finalización
en busca de confirmación positiva. De nuevo, confirmación positiva. ¿Por qué? Porque recuerden que la confirmación positiva entonces será mandarle a decir, señores, ustedes me deben 7.429,50. Y eso era lo que yo tengo que esperar, la confirmación del mismo. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa exactamente lo mismo? Primera circularización, recibo respuesta, no recibo respuesta. Segunda circularización, recibo respuesta o no la recibo, y en función de que si no la tengo, proceder a procedimientos alternativos que me permitan a mí determinar claramente la existencia de ese saldo y la confirmación del mismo. Comparar el total de las cuentas a cobrar y examinar partidas conciliatorias inusuales. Comparar el total de las cuentas a cobrar. Recuerden ustedes, señores, que cuando yo les digo que no pueden, auditor, trabajar sobre la totalidad de la información suministrada, aquí no es que me estoy equivocando, sino que básicamente lo que estoy haciendo es, de esas cuentas seleccionadas, de ese corte fijado para esas empresas que decidí llevar adelante la conciliación, sí debo mandarle a todas, no a una sí, a otras no, sino a todas las que están seleccionadas. Enviar por correo las solicitudes de confirmación. Aquí el enviar por correo ya se transformaría en los métodos actuales, que son a través de correo electrónico, en la que es muy probable que el 100% de las empresas lo tengan, guardando, por supuesto, ciertas seguridades respecto de, por ejemplo, saber que las mismas han sido seleccionadas. Hay una función en los correos electrónicos que dicen que avise a quien lo manda, al emisor de la información, de su recepción. Entonces, de esa manera, yo tengo la certeza de que el mismo fue recibido. Para las solicitudes no respondidas enviadas, segunda solicitud de confirmación. Aquí lo único que estoy haciendo es repitiendo el circuito a efectos de que vayamos internalizando cuál es el proceso de conciliación, pregunta clave y segura del parcial. ¿Cómo es el procedimiento de confirmación de los saldos? Para las solicitudes no respondidas, enviar segunda solicitud de confirmación. Si no se recibe respuestas después del segundo pedido, se deben considerar los procedimientos alternos. ¿Cuáles eran esos procedimientos alternos? Concilie las cantidades pagadas con las facturas de ventas y los recibos de entrega. O sea, ¿qué hago acá? Ahora me vuelco hacia la información interna de la sociedad. Me vuelco sobre los papeles, sobre los comprobantes y sobre los informes que puedo obtener de esta empresa, que, recuerden ustedes, estaba total y absolutamente organizada, por lo tanto no voy a tener problemas de conseguirlos. Concilie las cantidades pagadas con las facturas de venta y los recibos de entrega. Verificar los movimientos posteriores de la cuenta para constatar el grado en que se redujo mediante pago de deudores. O sea, lo que estoy haciendo, señores, ni más ni menos, es llevar adelante una vulgar y simple conciliación. Ya sea de clientes o ya sea de proveedores, la conciliación es exactamente la misma. Lo que tengo que tener en cuenta entonces son todos los procedimientos y fundamentalmente recuerden, señores, hechos posteriores al cierre. Es un procedimiento más que importante. Analizar las respuestas para evaluar su autenticidad, resolver discrepancias o diferencias. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la traducción? Concilie. Esto es, tiene la información, proceda a conciliar y resuelva las discrepancias o diferencias, o sea, busque la información suficiente a efectos de qué, ni más ni menos de poder saber si lo que estoy llevando adelante está bien o no. Realizar ventas ficticias intentando asignar a las facturas a emitir la numeración de facturas ya emitidas. Comprobar si el sistema permite emitir facturas de numeración duplicada.
Estamos llevando adelante un programa de auditoría muy sofisticado. Estamos llevando adelante la realización de pruebas de veracidad. ¿Se acuerdan que nosotros leíamos que decía que el sistema era mecánico y por lo tanto no permitía la realización de facturas? Bueno, lo que estoy haciendo es justamente eso, comprobar si efectivamente se pudo o se puede realizar algún tipo de factura que tenga por ejemplo, una numeración duplicada. ¿Por qué? Porque decía, se corrobora la existencia del remito y la factura con la misma numeración. Entonces, en función de ello, si yo no tengo la posibilidad de que ambas me permitan o me dejen o no ocurra, entonces en función de eso yo puedo tener la certeza de decir, señores, está bien, no hay posibilidad de que se produzca la duplicidad de la factura. Realizar control por muestreo de un mes determinado de la coincidencia entre los recibos de cobro y los depósitos bancarios. Señores, ustedes están viendo que estoy trabajando con la documentación, la documental de la empresa, que estoy trabajando con las facturas, que estoy trabajando con los registros, que estoy trabajando con recibos, que estoy trabajando con boletas de depósito, estoy trabajando con toda la documentación que puedo obtener de adentro de la empresa. Comparar registros de facturas de crédito y recibos de factura de crédito con el saldo de la cuenta de deudores por venta de los principales clientes. O sea, estoy terminando de realizar la conciliación, estoy llevando adelante básicamente la verificación de que los saldos que están indicados en los estados contables sean definitivamente coincidentes con la de los mayores y, por supuesto, con la de la ficha de los clientes. Verificar selectivamente si las facturas emitidas poseen el correspondiente remito confirmado de respaldo. Verificar la razonabilidad de los controles sobre despachos no facturados realizados por la contaduría. Verificar la razonabilidad de los controles. Habíamos visto también que decía que la contaduría realizaba sus controles respectivos. Entonces, de despachos no facturados, ¿qué decía? Que una vez que los remitos estuvieran conformados, recién se llevaban adelante las facturas. Entonces, ¿cuál es el trabajo, cuál es el programa de auditoría que podríamos aplicar aquí? ¿Cuál es la prueba sustantiva a la que estamos haciendo referencia? Es de nuevo un control cruzado entre esas no facturadas y los informes que fueron brindados por las personas que se encontraban capacitadas para llevar adelante ese control cruzado. Obtener de existir los remitos no facturados mencionados en el informe bajo análisis. En caso de comprobarse la existencia de remitos no facturados, verificar su posterior facturación. Aquí hay un caso que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. Recuerden ustedes que nosotros podemos tener remitos no facturados. ¿Por qué? Porque si la operación se hace, por ejemplo, los últimos días del cierre de ejercicio, no existe tiempo material para recibir la factura conformada de la otra parte. Entonces, por ahí podemos estar en presencia de comprobantes que todavía no tienen el cierre del circuito correspondiente para llevar adelante la facturación. Por último, dice realizar el análisis de unos lotes de facturas y recibos en un mes determinado y verificar la fecha de su registración. Por último, entonces, hablamos de la evidencia documental de registros en la que, sin lugar a dudas, como final de la historia es, nosotros tenemos y vamos cargando tanto en el libro IVA compras como en el libro IVA venta todas y cada una de las operaciones que se realizan. Y entonces después, por asientos resúmenes, la trasladamos al libro diario general. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el análisis de un lote de factura y recibos. O sea, vemos que esas operaciones se encuentran debidamente registradas. Parece mucho,
pero estamos hablando básicamente de un programa estándar de auditoría. Le hemos hecho, hemos tratado de desarrollar para que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible y que puedan seguir lógicamente todos los pasos que deberíamos realizar cuando una empresa se encuentra debidamente organizada. Imagínense, para la clase que viene, cuanto más trabajo vamos a tener en Entoy, que no tenía ninguno de los controles claves, ninguno de los controles fuertes, sino por el contrario, eran todos controles débiles. Dicho esto, señores, voy a dar por finalizada esta clase para poder seguir la que viene con en la que viene con la posibilidad de terminar este ejercicio y hacer un comentario respecto de o una conclusión final en el análisis de del análisis de estas dos empresas. Señores, les recuerdo, estamos ya sobre la finalización de las clases de teoría y por supuesto también de las prácticas. Vayan anotando las consultas que tengan porque realmente va a ser un poco complicada la clase de repaso. Yo voy a intentar, de alguna manera voy a intentar darle respuesta orgánicamente a todos los temas que hemos visto hasta acá, pero si ustedes pudieran pasarme algún tipo de pregunta o algún tipo de inquietudes, sería mucho más fácil. Señores, nos estamos viendo en la próxima. De nuevo, les reitero, mismo enlace, y creo que ya las clases se suben en forma automática. El que no las tenga me la solicita y con mucho gusto se las paso. Que tengan buena tarde y estamos viéndonos en la próxima. De nada, Lucas. Hasta luego, Milagro. Gracias, Luz. Nos vemos.